Yo soy huancaína por algo, conózcanme bien, amigos míos. Le canta y le enciende velas a su imagen, intentando con ello mantener vivo su presencia que ya no está, pues fue apagada con toda violencia por un sicario que se ensañó contra él, acribillándolo cuando conducía un bus con pasajeros. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. En su casa de Villa María del Triunfo, en cada rincón, todavía habita don Simón Gómez, no en cuerpo, pero sí en el recuerdo de cada uno de sus hijos y en la voz quebrada de una esposa que aún espera escuchar, como todos los días, su voz en el teléfono. Ese vacío que deja en mí y en mis hijos, en mi hogar, en mi familia, especialmente para mí, ya no es igual. Sin embargo, la sed de justicia que tienen es demasiado grande y aún más al saber sobre la reciente captura de los presuntos responsables que dieron muerte a un inocente trabajador. Ya no me van a devolver a mi esposo, ya no lo voy a tener. Y esto es muy fuerte lo que yo paso. Durante más de 20 años condujo los buses de la línea 73. Miles de pasajeros lo conocieron, muchos ni siquiera sabían su nombre, pero todos recordaban su bondad, porque Simón tenía una costumbre que hoy parece extraordinaria. Subía a quien no podía pagar, ayudaba a quien lo necesitaba, nunca negó un asiento, nunca negó una sonrisa. Subía. Tengo un sol, por favor, hasta tal sitio. Soy los tres, un sol nomás tengo. Sube, 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 sube. Lo recibían más, ya no, sin ver si es un sol, la verdad, nada. Así, muy buena persona. A don Simón todos le decían Pío Pío. El apodo nació entre bromas y terminó convirtiéndose en su identidad. Era el hombre alegre de la empresa, el que bailaba, el que cantaba, el que convertía una jornada laboral en momentos inolvidables. Detrás de esa sonrisa había un padre trabajador, un esposo detallista, un abuelo orgulloso, un hombre que había luchado contra la diabetes durante casi 2 décadas. Incluso hace poco cuenta su esposa que fue operado de otra dolencia que ella misma ayudó a superar. Demoró, sí, 3 meses en casa, bien cuidado, y regresa de nuevo a trabajar. Y lo matan después de cuidarse él con esta enfermedad de la diabetes, 18 años con diabetes. Siempre soñaba con comprarse su carrito, su cúster, y trabajar con su carro, que él siempre quiso que todos, yo, mi hermana y todos, que seamos profesionales. Pero también tenía miedo, como todos los conductores, miedo a salir y no regresar a casa, convirtiéndose en presa de la ola extorsiva en Lima. Los días previos al crimen fueron una advertencia. La empresa Etupsa Línea 73 ya estaba siendo extorsionada, mensajes, amenazas, exigencias económicas. Los delincuentes pedían dinero. Justamente la última semana, nosotros le pedimos a mi papá, papi, no vayas a trabajar, quédate unos días más, deja que pase todo esto. Y cuando el miedo no alcanza para convencer, aparece la violencia. Días antes, otro conductor de la misma empresa había sido atacado, sobrevivió, pero los impactos de bala quedaron marcados en el vehículo. La amenaza era real y estaba avanzando. Sábado 6 de junio, poco antes de las 8 de la noche, Simón Gómez iniciaba una ruta más, una ruta que jamás terminaría.
Fue en este paradero de la avenida 12 de octubre en San Martín de Porres donde el criminal, fingiendo ser un pasajero, aborda el bus que manejaba el señor Gómez para luego disparar múltiples veces dándole la muerte. Con las mismas, este huye junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta. Los gritos rompieron la rutina, pasajeros desesperados intentaron ayudarlo. Algunos lloraban, otros pedían auxilio, todos entendían que acababan de presenciar una ejecución. Pude tratar de ayudarlo, sacarlo del lugar donde se encontraba. Los disparos han sido a la altura de la costilla, 3 disparos, prácticamente en el asiento ha desangrado. Don Simón fue trasladado al Hospital Negreiros del Callao. Los médicos intentaron salvarlo, pero las heridas eran demasiado graves. A las 8:59 de la noche se certificó su fallecimiento. El hombre que había transportado durante décadas a miles de limeños había emprendido su último viaje. Minutos antes del ataque, don Simón Gómez había hablado con su esposa, una llamada cotidiana, una llamada que hoy se ha convertido en un recuerdo imborrable. Hijita, estoy saliendo, me dice, apurado porque ya está en ruta saliendo, ¿no? Ya, le dije. Solo me llamas cuando llegas al paradero, o sea, Pachacamá. Fue la última vez que escuchó su voz. Después vino otra llamada, una llamada diferente, una llamada que ningún familiar quiere escuchar. ¿Quién es usted? Yo soy la controladora de boletos, señora, me dice. Le balearon. Y escuchaba unas bullas que gritaban en el carro, niños. Señor, gritaban. Señora, señorita, por favor, dime, ¿dónde? Lo que escuchó después fue confusión, gritos, llanto, desesperación y el inicio de una pesadilla. Mientras la familia intentaba comprender la tragedia, la policía iniciaba una carrera contra el tiempo. La División de Homicidios de la DIRINCRI y las unidades de inteligencia siguieron pistas, analizaron cámaras, reconstruyeron rutas de escape. Encontraron coincidencias inquietantes. El crimen de Simón se parecía demasiado a otro asesinato ocurrido meses atrás, el de un conductor de la empresa El Rápido. ¡Una sábana para poder moverlo, señor! ¡Una sábana! ¡Una sábana, vecino! ¡Acá pasa la sábana! Mismo perfil, mismo objetivo, misma forma de escapar. Las investigaciones apuntaron hacia una organización criminal conocida como los Occidentales. Finalmente llegaron las capturas. Estaba acompañando la persona que vive aquí conmigo. ¿Cómo se llama? Pedro González. Ya, ¿el que se dedica? Ah, taxi. Durante los allanamientos fueron halladas armas, municiones y otros elementos de interés criminalístico. Los 4 detenidos quedaron bajo investigación por su presunta participación en una cadena de extorsiones y asesinatos contra transportistas. ¡Hasta la cara, vergüenza! ¡Vergüenza hasta la cara! Sí, han reconocido, han confesado su delito ante tanta evidencia. Para la policía, el homicidio habría sido una represalia vinculada a las extorsiones que sufría la empresa. Un crimen destinado a sembrar miedo, a demostrar poder, a obligar a pagar. Él trabajando, que le disparan. ¿Qué hizo él? A él le pidieron el cupo, él no pagó. No tenía que ver nada él, simplemente por trabajar. Lo matan. No es justo lo que esto, ¿hasta cuándo vamos a pasar? La muerte de Simón Gómez no es un caso aislado, es parte de una realidad cada vez más cruel. Una guerra silenciosa contra quienes salen cada día a trabajar. Esta violencia, dice la policía, va dejando al volante una larga lista de víctimas. Lo que va de estos últimos meses, un promedio de 64 choferes, habiendo esclarecido la gran mayoría de estos, encontrándose los criminales donde deben estar en las cárceles. Ataques extorsivos diversos que podrían sobrepasar este mes los 100. El número de atentados es por lo menos 95 atentados entre detonaciones, en dejar sobres con algunos cartuchos y otras formas más. Es un trabajo del día a día, es una lucha constante, no hay que bajar la guardia y en eso estamos.
Detrás de cada cifra existe una familia, una esposa, un hijo, un nieto, un sueño irrumpido y una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cuántas víctimas inocentes deberán morir al volante para que alguien haga algo para protegerlos? Cuando el cuerpo llegó al local de la empresa en Pachacamac, ocurrió algo que nadie olvidará. Conductores, cobradores, amigos, compañeros de ruta, todos salieron a despedirlo. Porque Simón Gómez no era solamente un trabajador, era parte de una familia. Le han recibido a mi esposo sus compañeros de trabajo. Le dieron, como se dice, el último adiós. Que la verdad, no he visto a nadie así. La fila parecía interminable, las lágrimas también. Mientras observa las fotografías de una vida compartida, doña Brígida Paucar intenta aferrarse a los recuerdos. Los buenos recuerdos, los que la delincuencia no puede arrebatar. Los de aquel hombre que la llevaba de compras, que pensaba primero en sus nietos, que trabajó toda una vida para sacar adelante a los suyos. Los de aquel conductor que se ganó el cariño de todos. Yo soy huancaína por algo, conózcanme bien, amigos míos. La canción de doña Brígida se mezcla con las imágenes de Simón bailando, como si el Pío Pío se negara a marcharse, como si quisiera quedarse un poco más junto a quienes lo aman, pero la realidad es otra. Mientras la policía continúa las investigaciones contra los 4 detenidos de la presunta banda criminal de los occidentales, incriminados en el homicidio, hay una familia que llora. Hay 2 hijos que extrañan a su padre y exigen el castigo más severo para los responsables. Simón Gómez ya no volverá a conducir la Ruta 73, pero su historia seguirá recorriendo las calles que transitó durante más de 20 años, porque detrás de cada conductor asesinado hay mucho más que una víctima. Hay una vida, hay una familia y hay un país que aún busca detener esta tragedia. A Simón Gómez le quitaron la vida, pero jamás podrán borrar el recuerdo del hombre bueno que todos conocían como el Pío Pío.